Nunca planeé guardar secretos. Siempre creí que lo mejor era hablar con la verdad. Pero hay algo extraño que ocurre cuando las personas a tu alrededor no muestran interés en tu vida. El silencio se convierte en costumbre, y de pronto, en un refugio. Así comenzó todo para mí, en silencio. Un silencio que, poco a poco, se volvió mi compañero, mi hábito, y más tarde, mi secreto más grande. Compré una casa. Nadie lo supo. Nadie me lo preguntó. Y con el tiempo, lo sentí como un logro íntimo, como un tesoro solo mío. Una conquista que nadie podía reclamar. No era una mansión ni mucho menos. Era un pequeño bungalow, de 2 habitaciones, en un vecindario antiguo. Escaleras que crujían con cada paso, paredes cubiertas de un papel tapiz que parecía atrapado en otra década. Pero cuando lo vi por primera vez, supe que era para mí. No por lo que era, sino por lo que representaba: independencia, esfuerzo, constancia. No era un regalo, no era herencia directa, era el resultado de años de trabajo silencioso. Para lograrlo había pasado largas jornadas limpiando dientes en la clínica, atendiendo pacientes que apenas me miraban a los ojos. Y cuando la jornada terminaba, en lugar de descansar, tomaba mi cámara y fotografiaba bodas, graduaciones, retratos familiares de personas que jamás volvería a ver. Ese era mi segundo trabajo, mi salvavidas económico. Aprendí a estirar cada moneda. Preparaba arroz de 10 maneras distintas para no aburrirme, decía que no a los caprichos, a los viajes improvisados, a las indulgencias que otros veían como normales. No había margen para lujos ni para errores. Mientras mis hermanos pedían ayuda como si fuese su derecho de nacimiento, yo acumulaba paciencia, disciplina y cansancio. Cuando finalmente firmé los papeles, no compartí la noticia. No porque quisiera venganza ni protagonismo, sino porque conocía demasiado bien la reacción de mi familia. Mi madre frunciría el ceño, dudando de mis decisiones. Mi hermano se reiría condescendiente, como si fuese un capricho. Mi padre tal vez lo aceptaría, pero con la indiferencia de quien no encuentra nada admirable en mis esfuerzos. Para ellos yo siempre había sido la que no necesita mucho, la que se las arregla. Y cuando nunca pides ayuda, los demás asumen que no la requieres. Así que lo guardé. Y por un tiempo, mantener el secreto se sintió como una forma de seguridad. Dormía en un colchón en el suelo, rodeada de cajas, pintura fresca y herramientas improvisadas. Arreglé una fuga en la cocina siguiendo 6 tutoriales en internet. Pinté cada habitación con calma, eligiendo colores que hablaban de mí: un verde oliva oscuro en el dormitorio, madera cálida en los estantes, iluminación suave en la sala. Cada detalle era un acto de rebeldía silenciosa contra las voces que alguna vez opinaron por mí. Y lo mejor era la paz. Nadie cuestionaba mis elecciones. Nadie preguntaba por qué conservaba un espejo antiguo, desigual, o por qué prefería un estilo sobrio. Nadie me recordaba que estaba soltera como si eso fuera un defecto. Por primera vez, tenía un espacio que me reflejaba, un lugar que no era un préstamo ni un favor, era mío. Aún conservaba mi apartamento cerca del trabajo, lo que me permitía justificar mis ausencias. A mis compañeros de la clínica les decía que ayudaba a una amiga a remodelar una casa. Y no mentía, esa amiga era yo. Cada minuto libre lo dedicaba a ese refugio. A veces no hacía nada, solo me sentaba en los escalones traseros con una taza de té, observando caer las hojas. En ese silencio, comprendía algo esencial: no había fracasado, había sobrevivido. Y ese lugar era la prueba. Instalé cámaras de seguridad. No por paranoia, sino por simple precaución. Era una inversión demasiado valiosa como para no protegerla. Me dije que algún día organizaría una cena y lo contaría todo, sorprendería a mi familia con el fruto de mis esfuerzos. Quizás me mirarían distinto, quizás no, pero al menos podrían escucharme decir: lo logré. Ese día nunca llegó. Pasaron 6 semanas y yo seguía viviendo entre 2 mundos: mi rutina en la clínica, mi pequeño apartamento, y mi santuario secreto. Las llamadas de mi madre se centraban en los triunfos de mi hermano o en los dramas de mi hermana. Cuando me preguntaba qué hacía, bastaba con responder trabajando. Ella nunca indagaba más. Hasta que llegó ese jueves gris. Una tarde común que se transformó en una herida. Estaba en la clínica, revisando el historial de un paciente, cuando mi teléfono vibró. Pensé que era una alerta del calendario. Pero no, el mensaje decía: movimiento detectado. Puerta principal. Abrí la transmisión de la cámara. Y ahí estaba ella. Mi madre. En la entrada de mi casa. Con una llave. No estaba sola. A su lado, la esposa de mi hermano cargaba una bolsa de compras. Y detrás de ellas, una mujer rubia con un portapapeles en mano, vestida como agente inmobiliaria. Observé, incrédula. Mi madre abrió la puerta como si fuera la suya. Entraron riendo,
charlando, y la desconocida comenzó a tomar notas. Entonces lo entendí, les estaba dando un recorrido. Les estaba mostrando mi casa como si no fuera mía. En ese instante, sentí como algo dentro de mí se rompía. Mi respiración se detuvo. No podía apartar la mirada del teléfono. Allí estaban, caminando por mi sala, por mi cocina, por mi refugio. Cada rincón que había pintado con mis propias manos, cada detalle que había elegido con paciencia, estaba siendo presentado como si fuera una vitrina disponible para otros. Vi a mi madre abrir las cortinas que yo había cosido días antes, mientras decía con tono entusiasta: «La luz natural en esta habitación es preciosa por las mañanas». Mi cuñada asentía, sonriendo con complicidad, y la agente inmobiliaria escribía sin descanso en su carpeta. Me invadió una sensación extraña, no era rabia explosiva ni desesperación. Era un frío silencioso, un vacío que me erizó la piel. Una traición tan grande que dolía sin hacer ruido. En la cocina, mi madre se apoyó en la encimera. Esa encimera que yo había lijado y barnizado con tanto esmero, eligiendo tiradores de latón porque me recordaban al restaurante donde solía desayunar panqueques tras mis turnos largos. La vi tocar esos gabinetes como si fueran suyos, describiéndolos con orgullo ajeno. Cuando llegaron al segundo dormitorio, el que yo soñaba convertir en un estudio de fotografía, escuché a la agente decir: «Con una capa de pintura fresca y unas persianas nuevas, esto sería un cuarto de bebé perfecto». «Cuarto de bebé». Esa frase me golpeó como una bofetada. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Terminé la transmisión, pero el eco de esas palabras se quedó clavado en mi mente. Todo mi cuerpo se sentía extraño, como si me hubieran despojado de mi lugar seguro sin siquiera tocarme. Al salir de la clínica inventé una excusa. Dije que tenía migraña. En realidad, no podía enfrentar el resto del día. Me senté en mi coche, con los puños contra el volante, sintiendo una devastación silenciosa. No rabia teatral, no gritos. Solo el dolor crudo de haber sido borrada. Para cuando llegué a la casa, ya se habían ido. Todo estaba aparentemente en orden, nada fuera de lugar. Pero nada se sentía igual. Era como entrar a una habitación donde alguien había respirado tu aire, donde la intimidad ya había sido profanada. Entonces lo vi, un papel doblado sobre la consola, junto a la ventana. Era un recibo de supermercado, escrito por detrás con la caligrafía inclinada y firme de mi madre. Decía: «Este lugar es demasiado grande para ti. Piensa en lo que es realmente práctico. Lo entenderás algún día». Ni saludo, ni firma, ni disculpa. Solo eso. La nota pesaba más que una roca. En un segundo, comprendí lo que para ella significaba mi logro: nada. Para ella, mi casa no era mía. Solo era un espacio prestado, un error que debía corregirse, un recurso mal asignado que tarde o temprano debía entregarse a alguien más merecedor. Dormí en mi apartamento esa noche, incapaz de volver a esas paredes que ya no se sentían mías. La mañana siguiente reuní fuerzas y le envié un mensaje corto, seco, que resumía toda mi indignación contenida. «Necesito que me devuelvas mi llave». Su respuesta llegó 20 minutos después. «Aún la tengo de cuando estabas enferma. No deberías estar allá sola tanto tiempo. Solo nos preocupamos por ti». «Nos preocupamos por ti». ¡Qué ironía! Me preocupaba pensar que esa supuesta preocupación era, en realidad, otra forma de control. Esa misma noche revisé las grabaciones y descubrí algo aún peor. 4 días antes, mi madre había entrado sola, con una cinta métrica en mano, midiendo habitaciones como si planeara reacomodar mi vida entera sin preguntarme. En ese instante lo decidí, no volvería a quedarme callada. Al día siguiente, con la nota aún en mi bolsillo, marqué su número. Puse el altavoz sobre la mesa y esperé. «¿Te levantaste temprano?», respondió con ligereza, como si no pasara nada. Vi las grabaciones de la cámara, dije sin emoción. El silencio al otro lado fue corto, calculado. Y entonces, con una naturalidad aterradora, respondió: «Oh, me imaginé que eventualmente las verías». Yo apreté los dientes. «Usaste una llave que te di para una emergencia. Entraste en mi casa sin permiso. Trajiste a gente desconocida. Y encima dejaste una nota». Suspiró, ese suspiro típico que siempre precedía a las manipulaciones. «Estás exagerando. Solo fui porque tu hermano y su esposa están en un momento difícil. Pensé que sería útil mostrarles algo, y tu lugar es encantador. Pero, sinceramente, es demasiado para una sola persona. ¿No lo crees?». Allí estaba. La frase que resumía años de desprecio sutil. «Es demasiado para ti. Demasiado espacio, demasiada responsabilidad, demasiada ambición para alguien como yo». Respiré hondo y respondí: «No es demasiado para mí. Yo lo compré. Yo lo gané. Yo vivo aquí.
La conversación escaló rápido. Mi madre hablaba de preocupación, yo escuchaba control. Ella decía que quería lo mejor para mí, yo veía que no podía aceptar que yo, en silencio, había logrado algo sin pedirle permiso. Hasta que dejó escapar una verdad que me atravesó como un cuchillo. Tu cuñada está embarazada. Están desesperados. Este lugar podría ser un verdadero paso adelante para ellos. Todo encajó. En su mente, mi casa nunca fue mía. Siempre había estado destinada a otros. Yo era solo una pieza en su tablero. Pero esta vez no. Con voz firme, le dije. Esa casa es mía. Cada clavo, cada pared, cada centímetro de pintura es mío. No está esperando a que alguien más la reclame. No es temporal. No es un error. Hubo un silencio incómodo. Y entonces, con tono cortante, respondió. Espero que puedas vivir con esta decisión. Casi reí. He estado viviendo con tus decisiones toda mi vida. Creo que estaré bien. Y colgué. Temblaba, pero dentro de mí había una calma extraña. Una calma que no venía de la paz, sino de la certeza. No esperé a que pasara el tiempo. Al día siguiente pedí cita con un cerrajero. Había comprendido que la llave, ese pequeño trozo de metal, representaba mucho más que acceso físico. Era la puerta simbólica por la que mi madre seguía creyendo que podía decidir sobre mi vida. Y esa puerta debía cerrarse. El cerrajero llegó al mediodía. Un hombre de manos ásperas y mirada práctica. No hizo preguntas innecesarias. Solo escuchó mi instrucción. Cambio completo. Todas las cerraduras exteriores. Asintió con un gesto silencioso y comenzó a trabajar. Yo lo observaba de cerca, como si su tarea fuera una cirugía delicada y yo tuviera que supervisar cada movimiento. Cuando finalmente me entregó el manojo de llaves nuevas, me miró con seriedad. ¿Solo usted con copias? Sí, respondí con firmeza. Solo yo. Apreté esas llaves en mi mano como si fueran un trofeo. Más que un objeto, eran el símbolo tangible de que, por fin, mi espacio me pertenecía por completo. Esa noche dormí en el suelo, sobre el mismo colchón improvisado. Las paredes eran las mismas, la soledad era la misma, pero algo había cambiado. Por primera vez, la quietud no se sintió vulnerable, sino ganada. Era mía. Los días pasaron en silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún reproche. Ni de mi madre ni de mis hermanos. Nada. Al principio dolió. Me preguntaba si había sido demasiado dura, si debía haber suavizado mis palabras. Pero cada vez que recordaba a mi madre caminando por mi pasillo con una desconocida, sonriendo como si fuera suya, sabía que había hecho lo correcto. Ese silencio, por doloroso que fuera, también tenía un sabor nuevo, el de la libertad. 4 días después, un coche se detuvo frente a mi casa. El sistema de cámaras me avisó, movimiento en la entrada. Caminé hasta la ventana con cautela y la vi. Era ella. Mi madre. Se quedó de pie en el porche, como esperando que la puerta se abriera sola. Cuando giró la manija y no se dio, su expresión cambió. Tocó una vez. Luego otra, más fuerte. Me acerqué, el corazón latiendo fuerte. Pero no abrí. Hablé a través de la puerta. Ya no tienes llave. Silencio. Después, su voz plana, contenida. Me lo imaginé. Solo quiero hablar. A través del pequeño vidrio lateral la vi más pequeña, menos segura de lo habitual. Era como si, por primera vez, ella no tuviera el control. No estoy enojada, le dije con calma. Solo estoy cansada de quedarme callada. Solo quería ayudar, contestó. No, repliqué. Querías controlar. Su voz se quebró levemente. No es justo. No está en debate, respondí. Quiso justificarse otra vez, habló de mi hermano, de su esposa, de lo difícil que era su situación. Pero yo solo veía cómo, una vez más, intentaba moldear mi vida en función de los demás. Me decía que me había criado para ser práctica. Yo le contesté que me había criado para ser útil, para adaptarme, para esperar menos. La practicidad siempre había sido la excusa. Finalmente, bajó la voz. No quiero que termines sola. Me reí, seca, amarga. Ya te aseguraste de eso. La vi tambalearse, como si mis palabras fueran un golpe directo. Hubo un silencio largo, espeso, que llenó el aire entre nosotras. Entonces dijo, con frialdad. Esto es un error. Te vas a arrepentir. Y yo, con voz firme, le respondí. De lo único que me arrepiento es de haberte dejado entrar. Me alejé de la puerta. Escuché sus pasos irse, el auto arrancando en la distancia. No lloré. No temblé. Solo volví a la cocina y guardé las bolsas del supermercado que había dejado a medio camino. Esta vez, el silencio no era invasivo, era protector. Los días siguientes la ausencia se volvió rutina. No hubo mensajes,
No hubo llamadas. Pasaron 2 semanas. Luego, lentamente, comenzaron las pequeñas señales. Un mensaje de mi hermano diciendo: mamá sigue molesta, tal vez deberías contactarla. Otro más, con un tono más acusador: esto no vale la pena, estás arruinando la familia. Luego, mi hermana, con mensajes triviales, fotos de comidas, intentos de suavizar la distancia. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie dijo: lo que ella hizo estuvo mal. Nadie intentó comprender por qué me había sentido traicionada. Todos querían lo mismo, que yo diera marcha atrás, que borrara el conflicto como si nada. Pero no lo hice. Me quedé en mi casa, limpiando zócalos que no necesitaban limpieza, organizando cajones una y otra vez, instalando cortinas nuevas, colgando fotografías que había tomado en mis paseos solitarios. Esa casa se convirtió en mi espejo, imperfecta, silenciosa, pero mía. Sin embargo, la verdad es que el silencio también pesa. Aunque había elegido la distancia, no significaba que dejara de querer ser elegida. Había noches en las que me descubría imaginando conversaciones que nunca ocurrirían, disculpas que nunca llegarían, abrazos que nunca se darían. Y esa soledad, por momentos, era tan fuerte como el orgullo que me mantenía en pie. Hasta que un día, alguien tocó a mi puerta. No era mi madre. Era alguien más. Alguien que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el primer respiro en medio de todo ese silencio. Era un jueves cualquiera, y yo estaba limpiando la cocina con música de fondo cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me encontré con una figura familiar, una amiga de toda la vida. En un brazo cargaba una bolsa de víveres, en el otro, una botella de vino. Entró como si el silencio que me rodeaba le hubiera dado permiso. No preguntó si podía pasar, solo lo hizo, con la naturalidad de quien sabe que a veces el mayor gesto de cariño es no pedir autorización. Traje comida, dijo, levantando la bolsa con una sonrisa ligera. La observé mientras colocaba en la mesa galletas, queso, uvas, y un recipiente caliente que llenó el aire con aroma a ajo y hierbas. Era como si de repente la casa, mi refugio, se transformara en un lugar donde también podía caber otra persona. Nos sentamos en la mesa pequeña junto a la ventana, la misma que había lijado con mis propias manos. Servimos el vino y ella me miró con esa paciencia que solo tienen quienes nos conocen de verdad. Bueno, dijo al fin, acomodándose. ¿Quieres contarme qué está pasando o preferimos fingir que todo está bien? Sonreí cansada. Estoy bien. No, respondió mirándome directo. Te conozco desde antes de que supieras que era el maquillaje. No estás bien. Suspiré. Y por primera vez en semanas, hablé. Le conté todo. La casa. El secreto. Mi madre entrando con una llave. La visita de la agente. La nota cruel, escrita en el reverso de un recibo de supermercado. El enfrentamiento telefónico. El embarazo de mi cuñada, usado como argumento para arrebatarme lo que era mío. El silencio posterior, los mensajes de mis hermanos, la presión disfrazada de preocupación. Todo. Ella me escuchó sin interrumpir, apenas frunciendo el ceño en los momentos más dolorosos. Cuando terminé, tomó un sorbo de vino y me miró con la gravedad de quien sostiene una verdad incómoda. Eso no fue una línea cruzada, dijo con firmeza. Fue toda tu frontera destruida con una palanca. Sus palabras me atravesaron. Porque era cierto. Yo lo había sentido así, pero necesitaba escucharlo de alguien más. ¿Te arrepientes? Me preguntó entonces, con voz suave. Pensé en la casa, en mi madre, en la llave, en la nota. No, respondí. No me arrepiento. Si me hubiera callado otra vez, me habría perdido a mí misma. Asintió despacio, como validando mi decisión. Pero dime una cosa, añadió. ¿Esto es lo que querías? ¿Una casa en silencio, una familia que no te habla a menos que te disculpes? No pude responder enseguida. Miré alrededor, las paredes recién pintadas, la luz que había elegido, los pequeños detalles que me recordaban a mí misma. Esa casa era lo que había necesitado. ¿Pero era suficiente? Ella me sostuvo la mirada y, sin suavizar su tono, dijo. No tienes que ser invisible para que te acepten, ni intocable para demostrar que eres fuerte. Hay un punto medio. Y en ese punto, todavía cabe la conexión. La real. Me quedé en silencio, procesando. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que quizá lo que más me dolía no era la casa en sí, sino que nadie me había visto. Nadie había reconocido mi esfuerzo, ni mi derecho a tener algo propio. Y esa invisibilidad era más pesada que cualquier soledad. Cenamos juntas, hablamos un poco más, y después nos movimos al sofá. Ella dobló las piernas bajo su cuerpo y me dijo, con la voz más gentil que había escuchado en semanas. Eres fuerte. Pero no tienes que estar sola para probarlo.
Sentí un nudo en la garganta. Cerrar la puerta a los demás había sido mi defensa. Pero, ¿y si también era mi condena? Aquella noche, cuando ella se fue, me quedé sentada junto a la puerta mucho rato. No revisé el teléfono, no busqué en las cámaras. Solo escuché la quietud. Y me hice una pregunta que me acompañaría por días. Si dejaba que alguien entrara otra vez, ¿sabría reconocer el sonido de la pertenencia real? Pasaron varias semanas. El silencio con mi familia continuaba, aunque ahora era interrumpido por mensajes dispersos, superficiales, que buscaban reanudar una normalidad inexistente. Yo no contestaba. Estaba cansada de ser la que debía restaurar los puentes que otros incendiaban. Una tarde, sin aviso, mi teléfono vibró. Era un mensaje inesperado. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo, por favor. Era de mi cuñada. Me quedé mirando esas palabras durante un minuto completo. Ella no se había pronunciado desde el incidente, no había enviado mensajes ni tomado partido. Había permanecido en un silencio absoluto, lo cual, en cierto modo, dolía más que las acusaciones de mis hermanos. Y ahora, pedía hablar conmigo a solas. Respondí con algo simple. Mañana, 5 de la tarde, en la casa. Al día siguiente apareció puntual. Sin maquillaje, sin el atuendo impecable con el que siempre la veía en reuniones familiares. Llevaba solo unos jeans, una sudadera gris demasiado grande y unos tenis gastados. Se veía, humana. Frágil, incluso. Abrí la puerta antes de que tocara. Ella cruzó el umbral despacio, como quien no sabe si es bienvenida. La guié a la cocina y nos sentamos en la mesa pequeña. Por un instante, ninguna dijo nada. Sus dedos jugueteaban con las mangas del suéter. Finalmente, habló con voz baja. No sabía que tu mamá iba a hacer eso, traer a esa mujer, mostrar la casa como si fuera suya. Yo no lo pedí. La miré con cautela, sin interrumpirla. Es cierto que le pedí ayuda, continuó. Pero no para esto. Nunca le pedí que te quitara la casa. Su tono era honesto. Sus ojos, cansados. Ya no había brillo de complicidad con mi madre ni superioridad. Solo agotamiento. ¿Ayuda para qué? Pregunté, con la voz contenida. Ella suspiró, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Las cosas no están bien. El negocio de tu hermano no va como parece. Tomó clientes que nunca pagaron, tenemos meses atrasados de renta. Yo ya no sé cómo sostenerlo todo. Y él tampoco lo admitirá jamás, su orgullo no lo permite. Me quedé en silencio. Por primera vez la veía sin la máscara de la esposa perfecta. Por primera vez parecía desarmada. Pensé, continuó con voz quebrada, que tu mamá podría orientarnos, que tal vez nos ayudaría a encontrar opciones. Pero se salió de control. Ella empezó a hablar de tu casa, de lo práctico. Yo no lo detuve. Y sé que debía hacerlo. Hubo un silencio pesado entre nosotras. El aire estaba tenso, pero en sus palabras había algo distinto, una admisión sincera, sin maquillaje de excusas. ¿Lo sabías? Le pregunté entonces. ¿Sabías que ella tenía una llave? ¿Sabías que había entrado antes? Sacudió la cabeza rápidamente. No. Lo juro. Nunca lo supe. Ni siquiera imaginé que pudiera hacerlo sin ti. Me quedé observándola. Durante años la había visto deslizarse en la familia como si fuera la pieza que faltaba en el rompecabezas. Había sido la favorita de mi madre, la compañera perfecta de mi hermano, siempre aplaudida, siempre validada. Y ahora estaba frente a mí, rota, reconociendo que todo era una fachada frágil. ¿Por qué no me preguntaste directamente? Le solté. Me miró con una sonrisa amarga. Porque asumí que dirías que no. Probablemente lo habría hecho, contesté. Lo sé, respondió con un suspiro. Y ambas nos reímos, apenas un segundo, una risa corta, irónica, nacida de la tristeza más que del humor. El sol comenzaba a caer, tiñendo la cocina con franjas naranjas. Ella se levantó despacio, con movimientos cautelosos. No regresaré a menos que me invites, dijo al llegar a la puerta. Lo digo en serio. Asentí. Y antes de salir, agregó con voz suave. Tu casa es hermosa. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Esta vez, le creí. Cerré la puerta tras ella y me quedé quieta, respirando hondo. No sentí que estaba excluyendo a alguien. Sentí, por primera vez, que había cerrado un capítulo que merecía un final. Pero esa noche, mientras me acostaba en el colchón del piso, las palabras de mi cuñada resonaban en mi mente, él está avergonzado. Y me descubrí pensando en mi hermano. El mismo que siempre parecía moverse con facilidad por la vida, al que nunca le faltaba nada. ¿Y si detrás de esa facilidad solo había orgullo y miedo? De pronto comprendí que quizá las grietas de mi familia eran más hondas de lo que yo había querido ver.
Aquella noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá, con una taza de té frío entre las manos, pensando en lo que mi cuñada me había dicho. Él está avergonzado. Esa frase me dio vueltas en la cabeza como un eco constante. Pensé en mi hermano, en cómo siempre había tenido más espacio que el resto de nosotros. Encantador, elocuente, carismático. El que recibía todo con facilidad, el que nunca tenía que pedir 2 veces. Y de repente lo vi distinto, no como un hombre que lo tenía todo, sino como alguien atrapado en el peso de aparentar, en el miedo de admitir que no podía. Esa idea me sacudió. Porque aunque no justificaba nada de lo que había pasado, sí me obligaba a reconocer que detrás de sus privilegios también había grietas. Grietas que nadie mostraba, que todos preferían ignorar. Me levanté y caminé hasta el segundo dormitorio, el que siempre había soñado convertir en mi estudio de fotografía. Allí, en medio de la luz pálida de la tarde, entendí el verdadero golpe de lo que había sucedido. No era solo que quisieran mi casa. Era que, en el fondo, jamás me habían visto como algo permanente. En sus ojos, yo siempre había sido la que estaba de paso, la hija que se conforma, la hermana que no exige, la mujer que se las arregla sin hacer ruido. Y ahora que había levantado un espacio propio, se sentían con derecho a decidir cuándo debía entregarlo. Me dejé caer en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Ese era el otro lado de poner límites, descubrir cuánto habías perdido en el camino. Porque sí, tenía mi casa. Tenía mis llaves. Tenía mi silencio. Pero también tenía un vacío que me consumía. Los días siguientes pasaron lentos. Hice mis rutinas de siempre, trabajo en la clínica, ediciones hasta tarde, mandados, proyectos pequeños en la casa. Pero me movía como un fantasma. No era tristeza lo que sentía, era desconexión. Como si estuviera viviendo mi vida en tercera persona. Y entonces, un martes por la tarde, mientras lavaba platos, un pensamiento simple me atravesó. ¿Y si los invito? No para ceder. No para reconciliarme por obligación. Sino para establecer mis propios términos. Esa casa era el símbolo de todo lo que había peleado: respeto, autonomía, pertenencia. Y quizás había llegado el momento de reclamarla de otra manera. No escondiéndome detrás de las puertas cerradas, sino abriéndola bajo mis condiciones. Esa noche redacté un mensaje corto, sin adornos. Estoy haciendo cena este domingo en la casa. Si quieren venir, están invitados. Vengan como son. Se lo envié a todos, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, incluso a mi padre. Luego dejé el teléfono boca abajo y me obligué a no obsesionarme con las respuestas. La primera en llegar fue la de mi hermano. Ahí estaremos. Mi hermana respondió poco después, con un tono ligero. ¿Tú cocinando? ¿Puedo llevar postre? Incluso mi padre contestó, con un simple pulgar arriba. Esa era toda su manera de demostrar emoción. Mi madre, como esperaba, tardó más. Pero al día siguiente, envió un escueto. Está bien, gracias. No había emojis, ni explicaciones, ni disculpas. Solo eso. Y aunque parecía mínimo, fue suficiente para mí. El sábado me dediqué a preparar todo. No con obsesión, sino con intención. Fui al mercado, limpié las ventanas, organicé la mesa con platos desiguales y servilletas de tela que había encontrado en una tienda de segunda mano. No había centros de mesa ni decoraciones falsas. Solo comida, sencillez y mi espacio. El domingo, cociné despacio. Vegetales asados, pollo al horno con hierbas, una olla de lentejas con ajo y tomillo. Preparé una ensalada con hinojo rallado solo porque me gustaba cómo se veía en el tazón. Cocinaba para mí, no para impresionar a nadie. A las 5:57, vi el primer coche estacionarse. Respiré hondo y abrí la puerta antes de que tocaran. Mi hermano entró primero con una botella de vino en la mano. Su esposa lo siguió, mirando a su alrededor con una mezcla de timidez y curiosidad. Después llegó mi hermana, cargando una caja de pastelería con un listón. Mi padre apareció detrás, con las manos en los bolsillos. Y por último, mi madre. Se detuvo en el umbral. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. Yo me hice a un lado y, con voz firme, le dije: entra. Y entró. La casa comenzó a llenarse de voces, de pasos, de olores. Los zapatos se alinearon junto a la puerta, las chaquetas colgaron de los ganchos. Mi hermano recorrió la sala, murmurando un sorprendido. ¿Hiciste todo esto tú sola? Mi hermana pasó los dedos por el marco de la ventana y comentó: este color de pintura es perfecto. Yo solo asentí. No necesitaba más. Nos sentamos en la mesa mientras el sol se escondía y la luz cálida llenaba la habitación. Serví el agua en vasos desiguales y repartí los platos. No hubo discursos ni tensiones inmediatas. Solo comida. Solo una cena.
Por primera vez, no sentí que estaba tratando de ganar aprobación. No me encogí para hacer espacio. No estaba buscando encajar en su dinámica. Estaban en mi casa, en mi espacio, bajo mis condiciones. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Después de cenar, cuando los platos aún estaban tibios sobre la mesa, me levanté y dije con naturalidad: ¿Quieren ver la casa? No era una invitación disfrazada de alarde, ni una demostración. Era simplemente eso, mostrarles, en mis términos, lo que había construido con mis propias manos. Comenzamos por la habitación de huéspedes. Les expliqué cómo había necesitado 3 capas de pintura para cubrir el papel tapiz antiguo. Ellos escuchaban, asentían, y por primera vez nadie interrumpió con correcciones o sugerencias. Solo escuchaban. En la cocina, señalé los estantes abiertos que había instalado yo misma. La primera vez los puse chuecos, admití con una sonrisa. Tuve que quitarlos y volver a empezar. Mi hermana se rió, y en lugar de burlarse, dijo: Pues ahora se ven perfectos. Seguimos hacia mi dormitorio. El ambiente era suave, calmado, gracias a los tonos oscuros que había elegido. Mi hermana bajó la voz como si estuviera entrando a un templo. Aquí se siente una paz enorme, susurró. Lo es, respondí con firmeza. Nadie cuestionó mis elecciones. Nadie se atrevió a decir que era demasiado para mí. Al regresar a la sala, la esposa de mi hermano se ofreció a ayudar con los platos. Agradecí, pero rechacé. Quiero hacerlo yo después. No era por desconfianza, sino porque necesitaba cerrar la velada a mi manera. Se quedaron un rato más, hablando de cosas triviales. Mi hermano preguntó sobre la nueva cámara que había comprado. Mi hermana mostró la foto de un bebé de una amiga. Mi padre se mantuvo en silencio, pero repetía plato tras plato de lentejas, lo que en su lenguaje era el mayor cumplido posible. Y entonces, justo cuando se preparaban para irse, ocurrió lo inesperado. Mi madre se detuvo en la entrada. Miró la casa una vez más, recorriendo con la vista las paredes, las lámparas, los muebles sencillos. Y luego me miró a mí. Esta vez no lo hizo desde arriba, no con esa mirada de juicio. Su expresión era ilegible, pero en su voz había una calma nueva. «Has hecho algo hermoso», dijo despacio. «Solo eso». Asentí. «Gracias». Quiso decir algo más. Lo vi en la manera en que abrió la boca y luego la cerró. Pero en lugar de palabras, me dio un apretón ligero en la mano antes de salir. Me quedé en el umbral mucho tiempo después de que se cerrara la puerta. No porque dudara, sino porque por primera vez me sentía completa. Ellos habían entrado, habían visto, y yo seguía en pie. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, me puse a limpiar despacio, plato por plato. El vino abierto sobre la encimera capturaba los últimos rayos de luz de la tarde. No había habido disculpas dramáticas ni reconciliaciones de película. Nadie me había reconocido explícitamente el dolor de tantos años. Pero algo había cambiado. Por primera vez, habían sido mis huéspedes. Y yo, la dueña de mi propio espacio. Durante las semanas siguientes, los mensajes comenzaron a llegar de manera distinta. Mi hermana me envió la foto de un atardecer desde su balcón. Me hizo pensar en la luz de tu comedor, escribió. Mi hermano compartió un artículo sobre fotografía para pequeños negocios. Pensé que podría interesarte. Incluso mi madre envió un mensaje breve un día. ¿Cómo va el jardín? No eran disculpas. No eran promesas de cambio absoluto. Eran gestos. Pequeños, pero intencionales. Y eso, de algún modo, era suficiente para mí en ese momento. No contestaba de inmediato. No sentía la obligación de demostrar gratitud, ni de apurar una reconciliación. Pero tampoco los ignoraba. Por primera vez, estaba aprendiendo a estar en el medio, a responder sin desaparecer, a marcar límites sin levantar muros. Me tomó tiempo aceptar que la confianza no se reconstruye en una sola cena. Que los patrones de toda una vida no se deshacen con un plato de lentejas. Pero también me di cuenta de algo fundamental. Ahora yo tenía elección. La historia ya no avanzaba según las decisiones de los demás. Por primera vez, era yo quien decidía cómo y cuándo seguir escribiéndola. Y esa elección, ese poder silencioso, era mío. Mío, en mi casa, en el lugar que construí con mis manos y mi silencio. Donde, por fin, pertenecía.